Hola, mi nombre es Osmar Rojas y hoy voy a hablar sobre motores monofásicos y capacitores de arranque en los mismos motores monofásicos. Pero, ok. Como primer punto que quiero explicar es qué es un motor monofásico, aunque yo lo había explicado anteriormente en algún otro video, creo o supongo. Y después les hablaré un poco de lo que pasa cuando al mismo se le pone un capacitor de arranque y algunas comparaciones entre con y sin. ¿Ok? Pero bueno, primero, ¿qué es un motor monofásico? Bien fácil. Un motor monofásico va a ser una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. En español, un ejemplo de un motor monofásico podría ser el motor de una licuadora. Nosotros enchufamos el cable de la licuadora y ya vamos a tener la corriente. Y en el momento en el que nosotros la apachurramos al interruptor de la licuadora, esta va a empezar a dar vueltas, generando así un movimiento mecánico. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos esa relación. ¿Dónde es que se ocupan este tipo de motores monofásicos? Pues dije la respuesta con mi ejemplo. Se llegan a ocupar o son muy ocupados la mayoría de las veces en la casa, en los hogares, en las licuadoras, en las lavadoras, eh, en taladros, etcétera. Hay mil ejemplos dentro de nuestra casa en el cual vemos o tenemos motores monofásicos. ¿Y cómo es que funciona este motor monofásico? Ok, para nosotros poder entender cómo funciona un motor monofásico debemos de imaginarnos las partes del mismo. Este mismo se compone de principalmente tres, cuatro si contamos la carcasa del motor. Tres partes, el cual es el estator. El estator también se le conoce como inductor o el inducido, que es al que le vamos a inducir la corriente eléctrica. Tenemos el rotor y tenemos los escudos. El rotor va a ser la pieza que da vuelta siempre sobre su propio eje y los escudos son los que mantienen en posición al rotor para que éste no se desvíe del eje en el que está rotando, como lo dice su propio nombre. Ok, ahora que tenemos esos conceptos, el funcionamiento es, vaya, a partir del principio de atracción y repulsión de los imanes es que va a funcionar este motor. ¿Qué es lo que pasa? Pues el rotor va a tener una carga y nosotros al inducirle una corriente eléctrica se va a imantar y va a hacer que este de aquí dé muchas vueltas. Ese es de una manera un poco abstracta y sin meterme en tantos problemas a la explicación o funcionamiento eléctrico del motor monofásico. ¿Ok? Ahora, va a ser el motor monofásico con un capacitor de arranque. ¿A qué nos suena esto? Bueno, esto nos suena de entrada a que ya vamos a alterar nosotros el arranque de nuestro motor. ¿Por qué? Porque dice capacitor de arranque. Empezando desde ahí ya tenemos la idea de lo que va a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es al motor de capacitor este va a disponer de dos devanados, el principal y el auxiliar o secundario. Ajá. Lo que vamos a hacer es de que conectaremos el capacitor al auxiliar de nuestro motor. Esto va a hacer que aumente el par de arranque del mismo. Va a aumentar de 2 a 4 veces el par del motor al que nosotros le hayamos conectado el capacitor. Normalmente este tipo de motores monofásicos no son de mucho par o la potencia de estos no es muy grande. Son fraccionados, pues llevamos medio caballo o tanto par, 2.5 o tenemos de 2 o de 7 de 9 etcétera. Entonces nosotros al conectarle el capacitor de arranque a nuestro motor en el devanado auxiliar o secundario, vamos a aumentar el par del mismo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Bueno, el capacitor va a desfasar 90 grados la fase afectada, adelantando 90 grados el campo magnético generado por el devanado principal, haciendo que tengamos un par mayor.
Este tipo de motores, el motor monofásico con capacitor de arranque, se llega a ocupar o es normalmente ocupado en accionamiento de máquinas, en taladros, en pulidoras, en aires acondicionados o climas, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción, etcétera. Hay más ejemplos de donde se pueden ocupar estos mismos. Ok, ahora ya que expuse ambos, ¿cuáles son las diferencias de estos? Bueno, las diferencias van a ser las cosas que nosotros, bueno, lo que nos va a entregar el motor por sí solo. O sea, a qué voy con esto? Nosotros al aumentar el par de arranque de un motor vamos a afectar directamente la potencia del mismo. Al nosotros aumentar la potencia del mismo, también vamos a aumentar la velocidad. ¿Qué sucede? Que nosotros al incrementar el par de arranque también vamos a aumentar la potencia y vamos a aumentar la velocidad. De tener un motor pequeño con una potencia pequeña, vamos a tener un motor pequeño con una potencia mayor. Como lo dije anteriormente, de 2 a 4 veces la que este tenía. Si teníamos un motor de 2, ahora tendríamos un motor de 4 o hasta 8. Ok, y una de las preguntas o uno de los temas un poco más complicados y difíciles de entender, complicados, es cómo vamos a seleccionar el capacitor dependiendo al motor que nosotros tengamos. Y hay dos formas, bueno, en realidad es una sola forma, pero se puede hacer, hay dos caminos. Hay la que más me gusta a mí o la que yo pues hago o podría hacer es, existen unas tablas en las cuales ya viene por default la medida de kilovatios por de microfaradios que debemos de ponerle a nuestro motor. Ejemplo, si nosotros tenemos un motor de X o Y potencia, se le tiene que poner tantos microfaradios. Un ejemplo más preciso para un motor monofásico con una capacidad de 700 a 800 microfaradios tenemos un motor de 2 caballos y así. La otra forma o la forma original o la principal es hacer el cálculo de todo esto. ¿Y cómo se empieza a hacer este cálculo? Bueno, aquí tengo una hoja donde tengo apuntadas las fórmulas y aquí se debe de ver. Tenemos pues de entrada nuestra primer fórmula es este de aquí, donde coseno de phi va a ser el factor de potencia del motor. Normalmente se especifica en la placa del motor. Después tenemos P. P va a ser la potencia del motor, igual indicada en la placa del mismo. Tenemos V, que va a ser la tensión medida en voltios, e I, que es la intensidad medida en amperios. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la intensidad en amperios. Una vez que tenemos la intensidad, debemos de calcular la reactancia inductiva. ¿Cómo se va a calcular la reactancia inductiva? Bueno, pues se va a calcular dividiendo la tensión de alimentación entre la intensidad. ¿Ok? Y por último, solamente sustituiremos en esta última fórmula de aquí, la que se ve hasta abajo, donde se va a hacer la capacidad del condensador medido en faradios y va a ser la intensidad medida en amperios. F va a ser la frecuencia, aquí está, se mide en hertz, y XL, lo tenemos hasta acá al final, es la reactancia inductiva medida en ohmios. ¿Por qué dije que llegábamos a lo mismo? Porque una vez que nosotros tengamos el resultado de, de la capacidad de condensador que tenemos que ocupar, pues no hay condensadores de ese número específico. Entonces tenemos que ir a tablas donde ajustemos el valor y sepamos cuál es el que tenemos que ocupar. Así que el camino que ustedes quieran hacerlo, si quieren cerciorarse de que el que van a ocupar es el que tienen que ocupar y quieren hacer el desarrollo de toda la fórmula, háganlo, y si no, pues ya ven que a final del día llegamos a casi lo mismo. Por mi parte es todo.
Muchas gracias.